Están ya aquí en estudios con nosotros el licenciado Eduardo Urgal y el ingeniero agrónomo Alejandro Puchele, respectivamente presidente y gerente general de la Cámara de la Industria Frigorífica. Les damos las buenas noches y el placer de tenerlos por aquí. Un gusto, Javier. Urgal está hablando, Eduardo. Un placer estar en tu programa y compartir este espacio. Lo mismo, Javier. Un placer. Gracias por el espacio. Hemos estado intercambiando en alguna otra oportunidad y teníamos este pendiente, así que muchas gracias. Bien, quienes vienen por primera vez a estudios tienen que hacer algo así como una autopresentación, que les pido que sea breve, así podemos aprovechar el tiempo. Eduardo. Bueno, Eduardo Urgal es mi nombre, estudié licenciatura en gestión agropecuaria, tuve la suerte de poder hacer un máster en negocios y en dirección en Argentina. Tengo 45 años, estoy casado con Florencia, tengo 3 hijos, Alfonso, Julieta y Milagros. Soy de Peñarol, y desde que terminé el liceo tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta en distintos lugares, pero siempre asociado y vinculado con la carne. Bien, Alejandro. Linda pregunta para arrancar, sé que la solés hacer. Yo creo que Alejandro Puchele es hijo de un veterinario y profesora de química, oriundo de acá cerquita del barrio Prado. Una persona entusiasta, con mucho entusiasmo, perseverante y tenaz, que tiene varios sombreros, de rol de pareja, de tío, amigo, de jugador de fútbol amateur, medio frustrado. Y bueno, por supuesto que el rol profesional actualmente en la Cámara de Industria Frigorífica. Y la verdad que un placer y poder compartir con personas como Eduardo y como los antecesores que han estado en el otro trabajo que tenía, que era en la Hereford. Bien, también ambos asumieron en diciembre, creo que los roles que están teniendo. En el caso de Eduardo ya integraba CIF desde hace muchos años y en la delegatura ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes. En el caso de Alejandro eras el secretario ejecutivo de la Sociedad de Criadores de Hereford. Y bueno, y ahora también hay un cambio, porque Eduardo Urgal deja la delegación ante INAC y la vas a asumir vos, Alejandro, ¿no? ¿Es así? Sí. Todavía no está aceptada porque requiere ciertos trámites burocráticos. La parte administrativa, pero a ver, nosotros, por lo menos lo que tenemos dedicación privada y también en lo que tiene que ver con la parte gremial, bueno, requiere de tiempo, ¿verdad? Y en ese sentido, en la medida que uno pueda administrar mejor los tiempos, se hacía necesario, inteligente, poder también armar equipo y ser presidente y estar en la representación de INAC no es algo sencillo, que requiere mucho tiempo para hacerlo bien. Y bueno, se hacía inteligente. Fíjate que nosotros tenemos la severa, tenemos el trabajo de sustituir, de llegar a la altura de Daniel Belerati, ni más ni menos, que es parte del activo fijo ya de la industria frigorífica del país. Más de 4 décadas trabajando. Exactamente. La verdad que con una lucidez que desde que lo conozco no se ha visto alterada, salvo cuando gana Nacional, que se pone un poquito loco, pero después con una fineza tremenda. Así que se hace inteligente armar equipo. Somos cada vez menos en la industria frigorífica, lamentablemente. Necesitamos ser atractivos no solamente para el negocio, sino también para el talento. Así que parecía una buena movida. Bien, hay varios temas para encarar, pero me interesa sobremanera. Hoy hay 2 representaciones, por lo menos hay 3 dentro de la Junta de INAC, pero hay 2 representaciones de la industria frigorífica que se dedica al abasto y también a la exportación. Está la Cámara de la Industria Frigorífica, las cuales ustedes representan, y que es la histórica. Luego hubo una salida de un grupo de empresas que creó la Asociación de la Industria Frigorífica, DIFU. Y está también, esa gremial que agrupa a empresas que solo se dedican al mercado interno. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre CIF y ADIFU hoy, más allá de estar representando precisamente Yo creo que
pienso que son dos gremiales que representan, por supuesto, que a las industrias frigoríficas, tanto nacionales como multinacionales. En el caso de la Cámara específicamente representa solo lo que son las industrias nacionales, y en términos de representatividad son similares. La única gran diferencia es que la Cámara de Industria se creó en el 1967 mediante 20 empresas que de alguna forma eran exportadoras, mediante la separación de lo que fue el frigorífico nacional en la década del 50-60, y comenzó justamente como para defender los intereses tanto internacionales como nacionales, y defender algo que es como lo que es el libre mercado. Y bueno, creo que no hay diferencias específicas hoy en día más allá de la representatividad. ADIFU congrega, son 11 plantas y la Cámara 10, y bueno, la Cámara de Industria Frigorífica por supuesto que lo que hace es representar a las industrias que están hoy en día, que son 10 empresas que son de carácter nacional. Perfecto. Ambos vienen de participar de la gira presidencial por China. No es la primera vez, Eduardo, que vas a China, en el caso de Alejandro sí. Y bueno, ¿qué sensaciones le dejó? Más allá que hablamos mientras vos estuviste en China, Eduardo, pero ¿qué sensaciones le dejó teniendo en cuenta el negocio cárnico, la cuota que impuso China por 3 años y las perspectivas? A ver, lo principal es el hecho. Es el hecho de que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa de visitar a un socio comercial tan importante y congregue a los privados para que puedan hacer lo suyo, porque en definitiva es lo que necesita el Uruguay. Nosotros necesitamos cambiar tecnología, conocimiento, bienes por divisas, y después que ingresen y la podamos mover aquí adentro. Digamos que cambiando fotosíntesis, faena, carne, molleja, por plata, es como es el camino de crecer, digamos. Había un hito bastante relevante que era los tantos años, no los tengo ahora en mente, pero estábamos en pleno aniversario durante la visita de las relaciones diplomáticas con China. Desde el 88. 38 años, ¿no? 38 años. Bien, gracias. Es una excelente, digamos, es una excelente excusa de celebración y bueno, y de pedir en un momento geopolítico que para Uruguay también debe ser cuidadoso, porque evidentemente si algo que necesita son socios y necesita tener comercio con todos los países. En lo que tiene que ver con la carne se firmaron algunos protocolos importantes, pero no relevantes. No nos va a cambiar la aguja, no es eso lo que está haciendo subir el ternero ni nada por el estilo, pero como dije recién, Uruguay estaba en aniversario de relaciones diplomáticas, se terminaba un proceso de salvaguarda, que es un proceso proteccionista promovido por el sector de la producción de China, en donde Uruguay se le ajusta el comercio, el volumen de comercio queda ajustado por una cantidad de toneladas, pero que en comparación al resto de los competidores o proveedores de China ha salido menos desfavorecido, con lo cual no era un motivo para celebrar, pero sí estar presente y bueno, y ahondar en los lazos comerciales, ¿verdad? ¿Qué nos queda pendiente con China desde el punto de vista de la industria? Triperío. ¿Cómo? Tripas, ovinas. Sí, claro. Hay plantas que aún no tienen el acceso pleno. 5. Hay 5 plantas que están sin acceso pleno a lo que son los estómagos, básicamente mondongo, librillo y gorre mondongo, y bueno, y lo propio, lo espejo a lo que tiene que ver con el ovino. Bien, no es demasiado, digo, se avanzó bastante. ¿Qué quedaría por aprovechar? ¿Tratar de vender más carne de mejor calidad o por razones de distancia, de tiempo de llegada de la carne es más difícil? Yo creo que el mercado en China ha ido mutando. Escuchando a las industrias, ha ido mutando en cuanto a la colocación del producto. Cada vez más China empieza a demandar lo que es un producto premium. Por supuesto que Uruguay en eso tiene una larga trayectoria y tiene la capacidad para cubrir ese tipo de mercado. Y creo que China cada vez más
va a empezar a demandar ese tipo de productos. Hoy en día tenemos esa limitación de cuota, como comentaba Eduardo, pero me parece que el diferencial está en poder hacer doble clic en las cantidades de ciudades que hay de millones de personas, en donde puedan empezar a consumir ese producto premium que Uruguay tiene todas las ventajas competitivas para colocarlo. Siguiendo con los mercados, ¿qué posibilidades hay con el resto de los países del sudeste asiático? ¿Hay algunos mercados ya abiertos? ¿Hay negociaciones? ¿Hay esperas de habilitaciones? Sí, tenemos la espera sobre Malasia, que quedaron actualmente 2 plantas habilitadas. Tú recién decías que para la leche se estaba anunciando Indonesia. Sí. Tenemos cifras, expectativas de que pase lo equivalente para la carne durante este primer semestre. Y bueno, y te diría que es bien importante volver a retomar las gestiones con Vietnam, porque es un mercado de muchísima relevancia, con el cual creo que ha quedado más relegado por alguna razón en las gestiones de acceso, ¿verdad? Bien, INAC estuvo recién también en Japón. En Japón tenemos una limitación que es el arancel del 38,5%, si mal no recuerdo. Correcto. Que nos hace perder competitividad con quien tiene acuerdos, pero es un mercado que sigue demandando algunos productos en forma importante, ¿no? Sí. A ver, te diré que en algunos productos, casi en su totalidad, como es el caso de las lenguas, tenemos la limitante del arancel, pero es cierto que si tuviéramos éxito, que ahora con todo el ruido de Unión Europea-Mercosur quedó un poquito más bajo, pero el tratado del Asia-Pacífico, si nosotros tuviéramos éxito en ingresar, podríamos tener algún beneficio arancelario en Japón, y es justo reconocer una cosa: si hay algo que es estable, es Japón. O sea, por lo menos en lo que tiene que ver comercio de carne, y tú miras la estadística de volúmenes exportados y de precios, que en lo personal yo creo que es una fortaleza poder proyectar y tener la posibilidad de generar resultados y generar prosperidad con bases genuinas de competitividad, y no tanto apalancado en la especulación de precios. Es algo bueno. Hablaste de Unión Europea. De acuerdo a esta información difundida hoy por la Cancillería, las exportaciones de carne, el principal producto del comercio exterior uruguayo, serán las primeras en experimentar los beneficios del recientemente ratificado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, incluso con su aplicación provisional. Desde mayo, las 5.600 toneladas anuales que Uruguay exporta a Europa por la llamada cuota Hilton pasarán a colocarse en mejores condiciones para los productores locales. El 20% que actualmente pagan en concepto de aranceles será uno de los primeros en caer, según el cronograma de desgravaciones previsto entre ambos bloques tras la entrada en vigor provisional de este acuerdo. No deja de ser algo significativo, ¿no? Teniendo en cuenta, no es que el volumen sea tan grande, pero sí el monto de dinero que eso representa. Sí, principalmente lo que está en juego en términos arancelarios es más que importante, pero yo creo que para el país, para Uruguay, una de las cosas que lo va a hacer profesionalizar es en términos de todas las reglamentaciones que pide la Unión Europea. Uruguay de alguna forma tiene una base, pero esto creo que lo va a hacer posicionarse un lugar más arriba en términos de deforestación, que es algo que de alguna forma se está solicitando. Uruguay está más que bien parado en referencia a los competidores, y por supuesto que como estabas mencionando anteriormente, Javier, o sea, la cantidad de toneladas no van a cambiar, digamos, sustancialmente el ingreso de divisas al país, pero sí lo que es en términos arancelarios, lo que es el Hilton y las 99.000 toneladas que discutiremos cómo serán repartidas. Precisamente sobre ese tema, en determinado momento, cuando se acordó a fines de, creo que fue de 2019, no, un poco antes, se había llegado al primer acuerdo de esas 99.000 toneladas. Se le había concedido a los privados del Mercosur la distribución de las mismas, se había llegado a un acuerdo, después las circunstancias cambiaron, Paraguay dejó de ser un exportador de terneros a Brasil para tener su propia industria.
No se pusieron de acuerdo los privados, devolvieron la pelota a los gobiernos y bueno, ¿qué novedades hay al respecto? Si es que las hay. Nosotros para empezar debemos reconocer que tenemos un excelente capital humano y profesional al frente de Cancillería para negociar y defender los intereses de nuestro país. Y en ese sentido, creo que la carne, si bien hay otra cantidad de rubros que por ahí pueden no sacar provecho de este acuerdo, y bueno, tal vez todos esos productos que sí son interesantes para nuestros socios del Mercosur y no para nosotros, nos abren un espacio. Me puedo imaginar yo que nos abren un espacio para canjearlo por carne. Pero evidentemente que es una negociación entre países, porque lo que se debe defender, y está muy bien, son los intereses del país. No creo que sea un negocio, una negociación pico a pico, privado a privado, sino más bien país a país. Y en ese sentido, y volviendo un poquito para complementar la pregunta anterior, que se habla de mayo para la cuota Hilton, que como bien decía Alejandro, no va a mover la aguja del país o de la ganadería. Es un ingreso incremental para la industria que hoy está pasando dificultades en cuanto a la competitividad bien severas. Y a ver, la competitividad o las fortalezas de ser competitivo para producir, si bien no tienen que ver con el precio de venta, a veces la venta ayuda, o si se quiere las disfraza o las anestesia, llamémosle. Y en ese sentido sí puede ser relevante tener una cuota Hilton a tasa cero, que si es cierto lo que se está especulando de mayo, yo creo que lo podemos empezar a disfrutar a partir de la cuota del año que viene, de la 2026-2027, que es la que se libera en la Unión Europea a partir del 1 de julio. No nos olvidemos que mayo siempre es el último mes de la cuota. Estamos terminando la cuota 25-26. Me consta que hay muchas plantas que ya la han terminado. Mayo es el último mes y en junio ya se empieza a hablar de la del año que viene. Siguiendo con este tema de mercados y de cuotas, hay un tema que para la industria ha sido siempre como una especie de granito, que es el tema de la exportación de ganado en pie. El planteo de las gremiales ha sido de las puertas de vaivén, sale ganado en pie, debería entrar también para la industria. Ahora hay un planteo de un senador, Sergio Botana, planteando que la exportación en pie no puede ser decidida solo por el Ministerio de Ganadería, sino por el Poder Ejecutivo y con la autorización del Legislativo. ¿Ustedes tienen una posición al respecto? Es un tema sensible. Lo hemos discutido 500 veces. Yo creo que es mucho más, podemos ahora abordarlo si se quiere superficialmente, pero en realidad es un tema que va que ataca o que atañe al país que queremos ser. Y ahora está bueno ver lo que nos está pasando cuando toda inversión es bienvenida en Uruguay, la generación y atracción de talento, pero creo que por un momento nos nublamos, si se quiere, o vimos que teníamos un país para la tecnología, y estamos viendo cómo las empresas de tecnología se están yendo a nuestro país, y yo creo que si no cuidamos la génesis de lo que somos y de cómo crecimos y cómo nos desarrollamos como nación, estamos perdiendo, además de la identidad, una de las fuentes de riqueza. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no se debe exportar en pie? No, lo que estoy diciendo es cuáles son las políticas que debemos desarrollar para fomentar la exportación de carne. Porque ahí va trabajo, la industria frigorífica. Hoy tenemos al menos 15.000 trabajadores en forma directa, de los cuales capaz que un 15 o 20% de ellos están en el seguro de paro. ¿Y por qué están en el seguro de paro? Yo sería un poco imprudente si digo por la exportación de ganado en pie, pero el número cierra perfecto, Javier. O sea, si tú decís cuánto es la mano de obra directa que necesitas para 320, 350, 400.000 cabezas que se están exportando, y bueno, y a la vez tildás cuáles son las plantas que están cerradas. Entonces, el tema es complejo porque evidentemente atiende los intereses, a mi juicio, de corto plazo de una porción de la cadena contra o hipotecando los de largo plazo de un país.
Seguimos con Eduardo Urgal, con Alejandro Puchele, presidente y gerente general de la Cámara de la Industria Frigorífica, y abordamos el tema de la exportación en pie, y salió el tema de la cantidad de gente que hay hoy en el seguro de paro de la industria. Hay todavía plantas cerradas. Y sin embargo, por otro lado, se están dando números que nunca se vieron en materia de exportaciones de carne. No hay números que nunca se vieron en el precio del novillo para faena, que nunca se vieron en la reposición. Hay gente que dice esto es estructural, hay gente que dice que esto no lo es, que es un momento. Bueno, ¿cuál es un poco la posición de la industria ante un momento como este? La formación del precio del ganado, Javier, tiene que ver con el ingreso medio de exportación más menos expectativa. O sea, depende de qué nivel de optimismo, ya sea por intuición, por estómago o por necesidad, o lo contrario, que ahí se hacen los ajustes, porque ahí evidentemente hay una relación histórica de 0,92, 0,93, que por supuesto no es lo mismo con un dólar a 45 que con un dólar a 36, no tiene, pero hay una relación histórica que se ve afectada en función de esa expectativa. Yo me atrevería a arriesgar que esto que lo de von der Leyen es de hoy, digamos. La presidenta de la Comisión de la Unión Europea hace el anuncio de la aplicación provisional, que no sabemos ni bien ni cuándo. Lo del desfasaje que ya veníamos de antes, de la carne en Estados Unidos, las medidas proteccionistas de China que Uruguay lo benefician o lo perjudican un poco menos que el resto, son todas cosas que ya el mercado las asumió. O sea, el mercado va siempre adelantado, inclusive para las malas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es prudencia, porque en la medida que nosotros podemos romper la regla, nosotros es los frigoríficos, los ganaderos, el complejo, puede romper la regla histórica siempre a cuenta de algo. Cuando ese algo no se da, se termina dando, digamos. Y normalmente no con esto, por supuesto, que no se interprete como un mensaje pesimista, pero sí de que tenemos que poner un poco los pies en el suelo. Y tú me decías cuál es la posición, y muchas veces que se habla de las señales, la señal que me encantaría poner bien en alerta es prudencia, porque venimos poniendo la carreta delante de los bueyes, y yo te aseguro que no, por lo menos desde la industria no resiste la relación de precios en la que estamos, no resiste un trimestre más, digamos, de ninguna manera. Esto quiere decir que llegamos al techo en materia de precios, o todavía hay margen para subir o para bajar. ¿Cuál sería? No, yo te diría que, a ver, si estuviéramos en el techo con razonable consenso, ya los agentes estarían tomando decisiones que todavía no las estamos viendo. Y siempre puede quedar algo más por subir. No podemos decir ya llegamos al techo. Lo que sí hay mucho más por bajar seguramente, pero no porque los chinos no coman más carne, de ninguna manera. Porque la actual relación de precios no resiste a la ecuación. Y bueno, evidentemente nuestro negocio no podemos calibrar el negocio por lo que pasa en un mes, en una semana, ni siquiera en un trimestre. Pero se viene sosteniendo una relación, ya digamos que hace un semestre que no resiste. ¿Y cuáles son las perspectivas para este año en materia de exportaciones? Supuestamente los mercados están ávidos, hay dificultades estructurales en Estados Unidos, en la Unión Europea. A ver, yo en términos de divisas no veo que se erosione el 2025. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares, que son los números que no repasamos. 3.000 millones de dólares, 15.000 puestos directos, una distribución geográfica privilegiada que Uruguay necesita descentralizar. Yo creo que por cuestiones de precio inclusive se va a erosionar seguramente el volumen faenado. Seguramente lo que primero que se erosiona. O sea que este año va a caer la faena con respecto al año pasado. Yo lamentablemente creo que sí. No me atrevería a decirte, pero no creo que baje estará entre un 5 y un 7, un 8%. Me imagino que sí. ¿Qué pasa con la capacidad instalada en la industria? Siempre se dice, bueno, la industria puede faenar mucho más, pero está sobredimensionada. Claro, por supuesto.
Es así, Javier. La industria, a mí me tocó cuando asumí el cargo de director ejecutivo de la Cámara, me tocó recorrer todas las plantas. Y Gracias por decirme eso, director ejecutivo y no gerente general. Perdón. Bueno, es lo mismo. Recorrer todas las plantas una a una para conocer los intereses de cada uno, y uno de los conceptos que me llevé es: la industria está sobredimensionada. Y analizando los números y conversando, por supuesto, con Daniel Velerati, me transmitió eso. O sea, hay un 30% que no está ocupado y que básicamente traigo el tema anterior, que antes de la tanda, y que se están yendo 400.000 animales hacia afuera. En esto lo que quiero decir es, no estamos hablando de restricciones, ni mucho menos, sino que tomar precaución, porque ese volumen son 3 plantas faenando anuales del promedio, digamos, y básicamente atienden a 3.000 puestos de trabajo, seguramente, y me parece que en eso hay que ponerle atención, porque justamente, más allá de que la capacidad instalada esté sobredimensionada, tenemos un flujo que está saliendo y que podría ser capitalizado por la industria frigorífica nacional y por supuesto que de capitales internacionales. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen estos planteamientos a nivel de gobierno, por ejemplo? Y bueno, lamentablemente no hemos tenido éxito. Si bien hay que reconocer que en todos no hay poder ejecutivo ni oficina ministerial que no nos haya recibido, Javier, pero yo te vuelvo sobre lo mismo, es en eso de que cuál es el país que queremos, cuáles son las políticas que tenemos que forjar para construirlo, y bueno, y cuidar lo nuestro, ¿no? Porque ¿cómo te puedo decir? Nosotros no nos gusta la palabra restricción, no nos gusta la palabra regulación, tampoco el abuso, digamos, ¿no? Porque fíjate lo que son los discursos que vienen del norte, bastante polémico, por cierto, pero en esto de la reciprocidad, y yo te puedo afirmar con total tranquilidad, y sé que es un poco polémico, pero si hay algo que no hay reciprocidad en el mercado de haciendas de Uruguay, es que la puerta va y bien nunca apareció, y principalmente en el mercado estrella para la exportación en pie, mucho menos reciprocidad hay por el producto vacuno. Si hay algo que tiene la industria frigorífica en todo el mundo, es que es mano de obra demandante. No hay frigoríficos en el mundo que trabajen sin gente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ni aún con inteligencia artificial o robótica. Ni con inteligencia artificial. Te diré que en otras especies tal vez algo, en el ovino tal vez algo, en el cerdo, en el pollo, por supuesto, en el vacuno no. O sea, en el vacuno no. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Cuáles son las políticas que debemos privilegiar para lograr eso? Por último, me imagino que en el marco de INAC este tema ha estado sobre la mesa más de una vez, la definición de ese tipo de políticas. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Lamentablemente ahí no tenemos posibilidad de discutir el país, sino no discutimos intereses sino posiciones. Ese es el problema. Planteamos posiciones en lugar de discutir intereses. Y a mí me gustaría trasladar un concepto que es que creo que Uruguay puede estar sufriendo, que es la desindustrialización, esa palabra tan compleja, pero me parece que calza perfecto, y no solo para la industria frigorífica, otro tipo de industria, lo estamos viendo, las empresas que han salido de tecnología y demás. Yo creo que eso es muy importante, abrir los ojos. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar con ejecutivos, ministerios y demás. Por supuesto que nos reciben, se sabe de la situación. Me parece que hay que seguir haciendo un doble clic, y como decía Eduardo, cuál es el Uruguay que queremos en X cantidad de años, y en base a eso proyectar determinadas medidas de alguna forma restrictivas que puedan apuntar a un aumento de la producción y la no desindustrialización. Licenciado Eduardo Urgal, ingeniero agrónomo Alejandro Pucciele, respectivamente presidente y director ejecutivo de la Cámara de Industria Frigorífica. Muchas gracias por haber venido hoy. Placer. Un placer, Javier.